Hola hermanos, feliz Domingo de los Ramos. Hoy voy a leer de este pasaje en el Antiguo Testamento, Salmo 118, comenzando con versículo 1. Da gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor, para siempre es su misericordia. En medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacer el hombre? El Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon. En el nombre del Señor, ciertamente las destruí. Me rodearon, sí, me rodearon. En el nombre del Señor, ciertamente las destruí. Me rodearon como abejas, fueron extinguidas como fuego de espinos. En el nombre del Señor, ciertamente las destruí. Me empujaste con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fortaleza y mi canción, y ha sido salvación para mí. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor hace proezas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. El Señor me ha reprendido severamente, pero no me he entregado a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los justos entrarán por ella. Y te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Ese es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. El Señor es Dios y nos ha dado luz. Atad el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Tú eres mi Dios y gracias te doy. Tú eres mi Dios, yo te exalto. Da gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Que Dios bendiga la meditación de su palabra hoy a nosotros y a su pueblo y a ustedes, hermanos. Hoy, como mencioné, es Domingo de Ramos, 5 días antes de nuestra conmemoración de la muerte del Señor Jesucristo. 7 días antes de nuestra conmemoración de su resurrección de entre los muertos. Y hoy recordamos el día cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, su entrada triunfante. Recordamos como aquel día la multitud de los judíos salió para recibir a Jesús con júbilo, con gritos de gozo, cantos y con expectativas grandes, que Él iba a ser su rey revolucionario. Para muchos fue un día de celebración, pero para Jesús fue un día totalmente diferente. Fue el comienzo de su descenso al infierno, descenso a su sufrimiento grande. Digo eso porque Jesús sabía su misión. El Hijo de Dios había venido por esta razón específica. Tomó nuestra naturaleza humana para ser obediente hasta la muerte y muerte por la cruz. La multitud ahí estaba lista para coronarlo como su rey en gloria ahí y sentarlo en el trono de David. Esa fue su expectativa. Pero Jesús sabía la realidad y anticipaba otra cosa.
que pronto ellos mismos, los mismos gritando Hosana, los mismos iban luego coronarlo con una corona de espinas y clavarlo en la madera de la cruz, gritando, crucifícalo. Y hace 2000 años, aquel domingo histórico, Jesús entraba su hora de sufrimiento, su tiempo de angustia, su gran prueba de obediencia. Y es fascinante considerar hoy qué tan central era este salmo en particular, Salmo 118, durante aquella Semana Santa. Los evangelios nos cuentan, por ejemplo, que en aquel domingo la multitud gritaba la frase de versículo 25, sálvanos ahora, que en hebreo es Hoshiana, Hoshiana, y sabemos que de esta palabra en hebreo sacamos la palabra Hosana, Hosana, que significa sálvanos ahora. Y luego también sabemos de los evangelios que muchos citaban versículo 26, bendito el que viene en el nombre del Señor. La multitud esperaba que Jesús iba a cumplir con las expectativas mesiánicas de los judíos, incluyendo promesas de este Salmo 118. Además, durante la Semana Santa, esa semana cuando todos los judíos habían viajado a Jerusalén para celebrar la Pascua judía, su celebración del éxodo de Egipto, que cantaban durante este tiempo una serie de salmos, comenzando con Salmo 113 hasta 118. Y tienen un nombre específico, estos salmos, esta serie de salmos se llaman Halel, salmos de Halel de egipcio. Y Halel en hebreo es un mandato plural que significa adorar. Y de Halel en hebreo sacamos la palabra aleluya, que significa alabada Yahvé. Entonces, todos estos salmos, 113 hasta 118, tienen el título de Halel de egipcio, porque están adorando al Señor por su salvación que recibió Israel del Señor cuando sacó Dios de Egipto, los israelitas, y de la esclavitud ahí. Y durante las festividades de la Pascua judía, incluyendo la celebración de la cena pascual, los judíos cantaban estos salmos juntos, adorando al Señor por su salvación. Entonces es muy, muy probable, hermanos, que este salmo en particular fue el último salmo que cantó Jesús con sus discípulos en su última cena, la noche antes de su muerte en la cruz. Basta decir que este salmo estaba al centro de la Semana Santa, de los eventos que estaban pasando. Y al meditar en este salmo, los judíos anticipaban que el Mesías iba a entrar a Jerusalén, su capital, y destruir a sus opresores romanos. Y luego, con la expectativa que el Mesías iba a dedicar el templo al Señor bajo la nueva teocracia de Israel, ahí establecida en Israel, bajo el Mesías. Pero en lugar, Jesús entró a Jerusalén para regañar a los líderes judíos, limpiando el templo, y luego se murió en las manos de los romanos. Lo que los judíos no entendieron fue que por medio de su sufrimiento Jesús estaba destruyendo sus opresores reales. Por medio de su sufrimiento, Jesús estaba dedicando el templo real al Señor. Y estaba también, por medio de su muerte, estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra como está en los cielos.
Pero en la angustia de Israel, en su angustia actual, rodeados por los romanos opresivos, el pueblo de Israel deseaba salvación inmediata, ahora. Hoshiana, ahora Dios, sálvanos, sácanos de esa situación mala, esta situación terrenal, sálvanos. Querían recibir el reino de Dios en su plenitud en aquel mismo tiempo, con la destrucción de sus enemigos y su propia prosperidad en la tierra prometida. Y con razón podemos decir, porque ese salmo implica tales promesas. Solo podemos mirar a versículos 10 y 11, donde dice: todas las naciones me rodearon, en el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me rodearon, sí, me rodearon, en el nombre del Señor ciertamente las destruí. Pero vemos que así no se manifestó la misericordia del Señor. Y por decir misericordia, la palabra en hebreo detrás de misericordia es una palabra llena de significado, y significa la fidelidad amorosa del Señor a su pacto de gracia. Su chesed en hebreo, su fidelidad amorosa. Es cierto que Dios había prometido salvación a su pueblo escogido, a Abraham y sus descendientes, y salvación de la promesa de bendecir aún a todas las naciones por medio de su descendiente. Pero su manera de llevar a cabo tal plan de salvación era diferente de lo que esperaban los judíos en aquel día. Y ahora nosotros sabemos cómo Dios se manifestó fielmente amoroso a sus promesas. Que antes de cortar a las naciones rebeldes en juicio, el Mesías tuvo que estar cortado en la ira de Dios por nosotros, para que recibiéramos gracia de Dios en lugar de juicio de Dios. Antes de consagrar al nuevo templo espiritual del Señor, el templo hecho de piedras espirituales creyentes, pues primero la piedra angular, el Mesías, Cristo mismo, tuvo que ser desechado. Y antes de que recibiéramos la bendición de Abraham, fue necesario que el Mesías fuera hecho maldición por nosotros. Y esto es lo que Jesús cumplió en su muerte y su resurrección. Así Dios, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, se ha manifestado fielmente amoroso. Su chesed es para siempre. Él ha sido fiel a sus promesas. Debido a la muerte de Jesús, hermanos, tenemos victoria sobre nuestros problemas grandes y reales en el mundo. Nuestro problema más grande ahorita no es el coronavirus, no es la pobreza económica, no es la falta de éxito. El problema más grande de la humanidad, de tú y de ti, bueno, de tú y yo, nuestro problema más grande es que hemos rechazado e ignorado al Dios en el mundo que Él ha creado. El problema es que según su justicia divina merecemos su castigo, su juicio. Merecemos la muerte eterna. Merecemos mucho peor de lo que estamos experimentando, mucho peor del coronavirus. Y mientras la media nos está convenciendo día tras día, momento tras momento, de todos nuestros problemas terrenales en este momento extraño, la Biblia nos recuerda del problema actual y el problema más grande. ¿Y cuál es? Que tú y yo somos pecadores delante de un Dios santo. Eso es el problema más grande. Y la Biblia no solo nos cuenta eso, pero también que hay un remedio, solo un remedio para tal problema. Fe en Cristo Jesús. Abrazando a Jesús, el Mesías, con fe, refugiándote en Él y en nada ni nadie más para tu salvación. ¿Por qué? Pues porque así recibes el perdón de tus pecados, todos tus pecados, todas tus faltas, todos tus errores.
así recibes tu perdón en Cristo Jesús, porque Él es el sumo sacerdote que estaba entrando a la ciudad de Jerusalén para ofrecerse a sí mismo su cuerpo, para santificarte con su sangre delante de Dios, limpiándote y justificándote. Es nuestro sacrificio pascual para la expiación completa de nuestros pecados. Y como nuestro mediador, Jesús ha hecho todo lo necesario para reconciliarnos con Dios, ahora y para siempre. He aquí la evidencia de la misericordia de Dios. Derramó su sangre por nosotros. Jesús cantó este salmo aquella noche anticipando su muerte, para que nosotros cantemos este salmo anticipando vida eterna. Jesús entró las puertas de Jerusalén hacia su muerte para que nosotros en el futuro entremos las puertas de la nueva creación dando gracias a Dios. Jesús fue rechazado para que nosotros seamos aceptados delante de Dios. Amigos, en medio de tu angustia actual, en medio de este tiempo extraño, invoca al Señor. Invoca al Señor, refúgiate en Cristo para tu salvación. Y como yo he estado diciendo, hermanos, es importante repetirlo, no hay garantía de Dios, de su palabra, que Él va a sacarnos pronto de este tiempo extraño, de esta prueba, de este sufrimiento con el coronavirus. Y no importa en el fin, porque tenemos que acordarnos de la victoria eterna que ya tenemos en Cristo Jesús por medio de su muerte y su resurrección. Que unidos a Jesús podemos afirmar con confianza lo que dice este pasaje en versículo 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor, porque pertenecemos al quien dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Unidos a Jesús, nosotros somos los justos que van a entrar con confianza por las puertas de la nueva creación y en el Jerusalén celestial. Y unidos a Jesús, hermanos, debemos siempre dar gracias al Señor, porque de veras es bueno, y su misericordia, su gesed, su amor y fidelidad es para siempre. Hermanos, tenemos en este día, a pesar de circunstancias difíciles, tenemos razón para regocijarnos, para alegrarnos, porque pertenecemos a nuestro fiel pastor, Cristo Jesús. Pues que demos gracias a Él, que reconozcamos la victoria que tenemos en el Mesías, en este Domingo de Ramos, en anticipación para conmemorar su muerte y su resurrección en esta Semana Santa. Vamos a orar. Gracias, Padre Dios, por tu palabra. Gracias por este salmo que pues no hemos visto, no hemos estudiado todo lo que hay aquí adentro, y hay mucho para aprender y aplicar a nuestra situación actual, pero te damos gracias por ese tiempo de considerar las palabras de este salmo en este momento, y también para acordarnos de nuestro problema más grande, pero también la solución que tenemos gratuitamente por la fe en Cristo Jesús, nuestro Mesías. Gracias que pertenecemos a la piedra angular que fue desechada, pero ahora Él está estableciendo y edificando su templo espiritual en este mundo, la morada de Dios, incluyendo a nosotros mismos, gentiles, que hemos sido injertados en el pueblo de Dios y que tenemos esa confianza de entrar en las puertas, por las puertas de
la nueva creación en el futuro, en el día de la resurrección y para siempre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima, hermanos.